Eh, se ve ahí la presentación por el chat, si se escucha bien también, para que nadie se pierda nada. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Entonces, como les digo, cualquier pregunta en el chat la vemos al finalizar la presentación, o si la quieren hacer a micrófono abierto, ahí la pueden anotar y después hacerla, no hay problema. Entonces, es un tema súper complejo de la sincronía paciente-ventilador. ¿Por qué? Porque hay muchas diferencias en cuanto a la metodología de los trabajos de investigación que han asociado diferentes tipos de asincronías con desenlaces clínicos desfavorables, por ejemplo, con mortalidad, con aumento de días en cama, aumento de días en UCI, aumento de trabajo respiratorio, etcétera, ¿ya? Los primeros trabajos, los clásicos desde el 1997 hasta la fecha, en un inicio se preocuparon solo del desenlace clínico, sin haber mucho consenso en cuanto a definición y clasificaciones de asincronía. Utilizaron diferentes métodos de medición, utilizaron diferentes tiempos de medición, no evaluaron a toda la asincronía, no se ha determinado todavía el efecto, un estudio que haya determinado una causa y efecto en cuanto a la sincronía. Y hay muchos estudios, como les digo, que difieren uno del otro. Algunos dicen que están asociados a mortalidad, otros trabajos señalan lo contrario, lo mismo que en el aumento de días en ventilación mecánica y en UCI. Por lo tanto, lo hace un tema muy complejo también de explicar y de fundamentar, ¿ya? Por lo tanto, es importante que entendamos que es un tema muy complejo, porque tenemos que entender todo lo relacionado a la ventilación mecánica, desde cómo funciona un ventilador mecánico, por qué parte se compone y qué función tiene cada parte, hasta lo más básico de anatomía, fisiología, fisiopatología del cuerpo humano, ¿ya? No podemos preocuparnos solo de interacción cardiopulmonar, sino que sus conexiones a nivel del sistema nervioso, las implicancias que pueden tener también otros órganos, ¿ya? O estados del paciente, pacientes con muerte cerebral, también es muy probable que se generen tipos de asincronía por los cambios fisiológicos que se producen, ¿ya? Pacientes en ECMO, pacientes en asistencia ventricular, pacientes cardiópatas, que es principalmente lo que nosotros vemos en la clínica, ahí en el Instituto Nacional del Tórax. Y cuando estábamos en el hospital de la Universidad de Chile, muchos pacientes cursando shock séptico de diferentes focos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que conocer muy bien la condición de nuestro paciente, los fármacos con los cuales está, el nivel de sedación, porque todo va a guiarnos a determinar la causa de la sincronía, ¿ya? La causa de la sincronía no solo la detectamos con la gráfica, tenemos que ver a nuestro paciente y entender el contexto del paciente al cual nos estamos enfrentando. Entonces, esta es la típica imagen que yo coloco al inicio de todos los talleres, ¿cierto? Tenemos acá un pacientito y tenemos un ventilador mecánico. Y acá falta un tercer ente, ¿cierto? Que somos nosotros que tenemos que velar porque esta interacción sea lo más adecuada posible, ¿cierto? Si el ventilador no está adaptado al paciente, estamos haciendo mal las cosas, ¿cierto? La idea es que el paciente no se adapte, que la respuesta, ¿cierto?, al manejo no sea que siempre tengamos que adaptar al paciente al ventilador, sino que todo lo contrario. Sin duda que hay veces en que algunos tipos de asincronía que no resuelvan con estrategias de manejo ventilatorio, la única solución que va a haber va a ser optimizar el nivel de sedación o incluso llegar a niveles de utilizar bloqueo neuromuscular, ¿ya? Por eso es importante identificar la sincronía a la cual nos estamos enfrentando, cuáles serían las causas de esa sincronía y después si es que es efectiva alguna estrategia de manejo para resolverla. Ahora, ¿por qué empezamos con esta línea de trabajo? Y este trabajo lo empezamos a desarrollar en el 2014 y lo publicamos en el 2017, en el cual nuestra pregunta fue si estamos evaluando e identificando bien las alteraciones que vemos en la gráfica del ventilador mecánico. Y para eso evaluamos a 366 profesionales de todo Chile. Ahí está Álvaro entre los autores.
representando ya la zona sur, al Hospital Higuera, y en estas tres asincronías bien simples les pedimos identificar y los categorizamos de acuerdo al nivel de entrenamiento, si tenían formación específica o no en el área, también los años de experiencia de trabajo en pacientes en ventilación mecánica, y también en cuanto a la profesión, si es que todo tenía alguna asociación. Lo que nos dimos cuenta, hay algunas de estas fotitos de hace ya prácticamente 6 años, de cuando estábamos realizando las evaluaciones, nos encontramos con algo súper impactante de partida, que de esos 366 profesionales, entre ellos médicos, kinesiólogos, terapistas respiratorios y enfermeros o enfermeras, nos encontramos con que 78 de esos 366, que es un 21%, fue capaz de identificar correctamente todas las asincronías que veían. ¿Ya? Y si se fijan acá en la gráfica, acá tenemos el porcentaje de profesionales, ¿cierto? Y el número de asincronías identificadas correctamente. En las barras blancas, el porcentaje de los profesionales con algún tipo de formación, y en negras la que no tenían ningún tipo de formación. Y obviamente se ve esta tendencia significativa a la baja de profesionales con formación a medida que detectaban menos asincronía. Pero dentro de los grupos, obviamente, que identificaron toda la sincronía, era significativamente mayor el porcentaje de profesionales con formación. Lo mismo pasaba en el segundo grupo, que identificó 2, pero ya en el grupo que identificó 1 o 0, era completamente inverso, ¿cierto? Era más significativo el porcentaje de profesionales sin formación. Eso no debería ser ninguna novedad, no creo que sorprenda a nadie en esta presentación, ¿cierto? Esto es lo mismo. Pero fíjense que cuando los comparamos entre los profesionales que llevaban trabajando en unidad de cuidado intensivo 5 años o más, los que definimos con experiencia versus experiencia limitada a menos de 5 años, fíjense que en las comparaciones de los grupos entre estas dos categorías no presentaron ninguna diferencia estadísticamente significativa, ¿ya? Ninguno de los 4 grupos. Ahora, cuando utilizamos un modelo de regresión logística y buscamos determinar algún tipo de asociación entre las variables, fíjense que la experiencia no demostró estar asociada a identificar correctamente asincronía, tampoco el ser fisioterapeuta, kinesiólogo, el ser médico tampoco y el ser enfermero tampoco. ¿Ya? Lo único que demostró una asociación significativa con un OR de casi 4, 3.67, fue el tener algún tipo de entrenamiento específico en ventilación mecánica. Y a partir de este trabajo empezaron a publicarse varias cartas editoriales, y una de ellas fue una respuesta que nosotros dimos a una editorial de Haynes, en el cual mencionaba que muchas veces nosotros podemos subestimar eh, cierto asincronía, tipos de asincronía, solo basados en la gráfica ventilatoria. Y presenta esta gráfica, ¿cierto?, que tiene la monitorización de la actividad eléctrica del diafragma con la señal EDI, la que está acá abajo, ¿cierto?, que nos indica la actividad eléctrica del diafragma. Y en esta gráfica acá, por la línea blanca vertical, nos indica que en este punto inicia la contracción del diafragma del paciente, pero acá en la línea amarilla indica en el momento en el cual el ventilador efectivamente le entregó el ciclo. Entonces, claramente hay un delay, una desfase ahí, un retardo en el gatillaje, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante, como les digo, no fijarse solo en la gráfica, tenemos que fijarnos en el paciente, y un buen examen físico torácico va a ser la clave para complementar lo que vemos en el monitor. El año pasado publicamos este trabajo en el cual lo que hicimos fue llevar a un N un poquito más grande el trabajo anterior, incluyendo más asincronía, incluyendo manejo también, e incluyendo aproximadamente a 20 países, ¿ya? Ahí está la distribución de acuerdo a los profesionales que participaron, y esta fue la distribución según país, ¿ya? Tuvimos participación de 20 países, el número de profesionales que más aportó, el país que más aportó con profesionales fueron Brasil y Chile. En cuanto a N de población, fue primero Brasil, después Chile. En cuanto a identificación,
presentamos estas 6 asincronías y un poquito más de 80% identificó el doble gatillaje, que tiene muchas causas, ¿ya? Y es súper complejo determinar la causa, no así identificarlo, es muy fácil identificar un doble gatillaje, pero es un poquito más complejo determinar la causa. Y esta es una de las sincronías que vamos a ver. Y la segunda, el porcentaje de profesionales que identificó también el autogatillaje fue un mayor al 60% y los esfuerzos inefectivos. Y ya las otras fueron reconocidas por un porcentaje de profesionales menores, siendo el porcentaje de profesionales más bajo, de menos aproximadamente un 46%, solamente que identificó ciclados tardíos. Igual un modelo de regresión logística, este es univariado, mostró asociación con de nuevo, con un entrenamiento específico en ventilación mecánica, con un curso o capacitación mayor o igual a 100 horas. Obviamente esto no lo especificamos en términos de que el curso de 100 horas tienen que ser las 100 horas en asincronía paciente-ventilador, sino que estos son los típicos diplomados, ¿cierto?, que tienen algunos módulos de ventilación mecánica, y en esos módulos tenemos ahí las clases de ciertas asincronías y de manejo ventilatorio. Al tener algún tipo de máster, por lo mismo, algún tipo de internado clínico, el número de camas de UCI, si bien esos OR, los últimos dos, no son tan altos, fueron significativos. El trabajar en una UCI quirúrgica o cardio, ¿ya? Una UCI coronaria. Y cuando evaluamos según un modelo de revisión logística multivariado, nos damos que las 3 variables fundamentales y relevantes son un entrenamiento específico en ventilación mecánica, un curso mayor a 100 horas completado y el número de camas de UCI. Lo que sí, si se fijan acá, el área bajo la curva ROC, tenemos bastante ruido. Nuestra hipótesis es que acá en esta área lo que nos falta es evaluar el tema en una encuesta, si es que los profesionales conocen definiciones o clasificaciones de los diferentes tipos de asincronía, y si es que saben o no las causas que las generan. Yo creo que con esas preguntas tendríamos un área bajo la curva ROC un poquito más alta. Sin embargo, en relación al manejo, y en relación a la identificación, solo un 19,5% fue capaz de identificar todas correctamente. ¿Ya? No difiere tanto del 21% cuando hicimos el trabajo a nivel nacional. Y en cuanto al manejo, la asincronía mejor manejada fue el doble gatillaje. Solo dimos una opción, que es la única que coincidía con la descripción ahí de doble gatillaje, por una causa solamente. Y la segunda fue esfuerzo inefectivo, que también tiene muchas causas y muchas formas de manejo, según la causa. Pero de acuerdo a un modelo de regresión logística univariado, fíjense que también el curso mayor o igual a 100 horas, algún tipo de máster, UCI quirúrgica, pero esta era la clave. Mientras más asincronías identificaban los profesionales, obviamente sus probabilidades de manejo eran mucho más altas, y eso es lo que con lo que nos encontramos cuando hicimos el análisis multivariado, ¿no? Y un área bajo la curva ROC de 0,90. Por lo tanto, si es que quiere manejar bien, tiene que identificar muy bien. Sin embargo, entre identificación y manejo, tengo que saber identificar las causas. Entonces vamos a ver 2 asincronías que yo creo que ustedes han visto mucho, pero mucho en sus pacientes COVID, que son los dobles gatillajes por diferentes causas y el famoso gatillaje reverso, ¿ya? Está muy, muy de moda. Y esta es una clasificación que hizo Liao de los dobles gatillajes, y nosotros vamos a ver principalmente 2. Doble gatillaje por un alto drive respiratorio, o solamente por un tiempo inspiratorio neural mayor al tiempo inspiratorio programado en el ventilador mecánico, y un doble gatillaje iniciado por el ventilador, el cual produce una contracción refleja el diafragma, lo que no se conoce como un gatillaje reverso, ¿ya? El gatillaje reverso puede o no generar de doble gatillaje, pero obviamente cuando genera doble gatillaje es una causa muy diferente a cuando es el paciente el que inicia los ciclos ventilatorios. Entonces, ¿cómo clasificó Liao este tipo de asincronía?
Fíjense que hay unas siglas acá en la primera curva que es flujo-tiempo, la segunda presión-tiempo y la tercera la curva de presión esofágica, que dice DTP, DTB y DTA. DTP es un doble gatillaje en el cual el primer ciclo lo inicia el paciente. ¿Ya? Acá tenemos el primer ciclo, ¿cierto? Tenemos la curva de presión esofágica y podemos apreciar que al unísono, a medida que empieza a disminuir la presión esofágica, también empieza a disminuir la presión de vía aérea, ¿cierto? Empiezan al mismo tiempo. Por lo tanto, empieza a disminuir la presión esofágica y fíjense que una vez que el ventilador cicla en esta parte a fase expiratoria, el paciente continúa inspirando, continúa disminuyendo la presión esofágica y es de tal magnitud el esfuerzo con el cual continúa inspirando, ¿cierto?, que es capaz de vencer nuevamente el umbral de sensibilidad inspiratorio. Por lo tanto, el ventilador mecánico automáticamente le entrega otro ciclo, ¿ya?, con una fase expiratoria casi nula o muy, muy baja. Tan baja que no permite un volumen exhalatorio adecuado. Por lo tanto, viene este segundo ciclo respiratorio sin haber exhalado el volumen del primero, ¿cierto? Y lo que hace es prácticamente apilarse, ¿cierto?, al volumen del primer ciclo, llegando a generar casi el doble de volumen corriente, 1.8 aproximadamente, ¿ya? Por eso también se le conoce cuando se produce este fenómeno a veces como breathtaking, ¿ya? Entonces, fíjense que la clave va a ser determinar que obviamente el paciente sea el que inicie el primer ciclo, ¿ya? Y fíjense que las razones pueden ser dos, las causas de por qué se produce un doble gatillaje iniciado por el paciente, en el cual el primer ciclo lo inicia el paciente. Una, que solamente sea un problema en el cual la causa sea asociada a que el tiempo inspiratorio neural del paciente sea mayor al tiempo inspiratorio programado en el ventilador mecánico, ¿ya? Puede que sea solo esa, o puede que sea que tengamos un paciente con un drive respiratorio muy aumentado, ¿ya? Por eso el doble gatillaje, cuando es iniciado por el paciente, se asocia dentro del grupo de asincronías que están relacionadas con un drive respiratorio alto, ¿ya? Un paciente con un drive respiratorio alto, en cada ciclo sí o sí va a alargar su tiempo inspiratorio y sí o sí va a aumentar su esfuerzo. Por lo tanto, no va a ser raro que sobrepase el tiempo inspiratorio programado en el ventilador y que el esfuerzo con el cual continúa inspirando posterior a que cicló el ventilador a fase expiratoria sea de tal magnitud que venza obviamente el tiempo inspiratorio del ventilador y venza nuevamente el umbral de sensibilidad inspiratoria. ¿Ya? Por lo tanto, siempre que tengamos este tipo de asincronía, el doble gatillaje, siempre que lo tengamos presente vamos a tener que hacer dos cosas para distinguir uno de otro. Primero, en este caso, obviamente, si estamos frente a un paciente con un drive respiratorio alto, medir ojalá en el ventilador mecánico los que lo permitan una maniobra de P01, ¿cierto? Determinar cuál es la presión generada en los primeros 100 milisegundos de la fase inspiratoria. Y eso nos va a dar un indicio de cómo está ese drive respiratorio, asociado también a cómo vemos al paciente clínicamente en nuestro examen físico torácico. ¿Ya? Y tenemos este otro, que es el doble gatillaje iniciado por el ventilador, en el cual acá el primer ciclo es iniciado por el ventilador y después en un desfase, ¿ya?, se produce una contracción diafragmática que es de tal magnitud que puede o no vencer el umbral de sensibilidad inspiratorio, y cuando lo vence, obviamente, el ventilador va a entregar otro ciclo, al igual que en el caso anterior, con una fase muy corta expiratoria o inexistente, de tal manera que se va a producir este fenómeno de que no hay un volumen de aire exhalado y que viene este segundo ciclo y se suma, ¿cierto? Y obviamente va en contra de nuestros conceptos de ventilación mecánica protectora. Además de producir redistribución del gas alveolar hacia zonas dependientes y por lo tanto sobredistensión. ¿Cierto? Yo creo que todos han visto esto en la gráfica ventilatoria. Tenemos esta fase expiratoria prácticamente inexistente, podemos ver que el primer ciclo acá inicia el paciente, ¿ya? Pero tenemos que determinar si es que la causa simplemente es porque el tiempo inspiratorio neural es mayor al del programado en el ventilador mecánico, o si el paciente se encuentra con un drive respiratorio aumentado. Por eso la maniobra de P01 va a ser clave en la determinación de quién está originando el doble gatillaje y también de cuantificar cómo está el drive respiratorio de ese paciente. Y si con las modificaciones que le hagamos al ventilador mecánico se podría revertir ese valor. ¿Ya?
De nuevo lo mismo. Fíjense cómo aumenta el volumen corriente acá en la curva de volumen-tiempo, porque prácticamente no tenemos volumen de aire exhalado al no tener fase expiratoria o que sea muy corta. ¿Ya? Valores de P01 dentro del rango, valores inferiores a menos 2,5, menos 3, algunos dicen, ya se considera con un drive respiratorio bastante aumentado. ¿Ya? Por lo tanto, si tienen un paciente con menos 4 centímetros de agua, ya un paciente que está con un drive respiratorio aumentado y un paciente que van a ver con mucho trabajo respiratorio clínicamente. De nuevo lo mismo, fíjense y comparen acá el volumen corriente que moviliza un paciente, en este caso con ciclos mandatorios normales, ya sin doble gatillaje, versus el volumen que moviliza con doble gatillaje. ¿Ya? Prácticamente el doble del volumen corriente, por lo tanto, si usted está ventilando a ese paciente con 7 ml por kilo de peso ideal, finalmente lo que está haciendo es ventilarlo por 14 ml por kilo de peso ideal. ¿Ya? Por lo tanto, no aplica el concepto de ventilación mecánica protectora en estos casos. Entonces, fíjense en este caso, que es un caso de un doble gatillaje asociado a un alto drive respiratorio, en que tenemos este doble gatillaje en todos los ciclos, un paciente que está con muy alto drive respiratorio. Por lo tanto, fíjense en un modo SIMB, con una frecuencia respiratoria muy alta, ya 22 por minuto, con presión inspiratoria de 10 y tiempo inspiratorio de 0,9. Además, con la programación de presión de soporte, ¿cierto? Con la sensibilidad expiratoria para ciclar por flujo, obviamente en presión de soporte, PIB de 8, y el rise time en 45%. Entonces, al evaluar y constatar que se debía este doble gatillaje a un drive respiratorio bastante aumentado, lo que hicimos fue aumentar un poquito el nivel de soporte, aumentar un poquito el tiempo inspiratorio y obviamente para no generar atrapamiento aéreo, disminuir la frecuencia respiratoria. Obviamente, ¿hasta cuánto voy a aumentar el soporte? Hasta mantener, o sea, no tenemos que ir aumentando, pero siempre preocupándonos por mantener el rango de volumen según el concepto de ventilación mecánica protectora, ¿cierto? Y esta es la imagen, el video posterior a la titulación. Si se fijan, ya no tenemos presencia de doble gatillaje, tenemos una curva de flujo expiratoria que llega a cero, por lo tanto no estamos generando atrapamiento aéreo y si tenemos la duda podemos realizar una maniobra de pausa expiratoria, pero revertimos ese aumento del drive aportándole un poquito más de presión inspiratoria al paciente, 2 puntos, ya estaba en 10, lo colocamos en 12 y aumentamos un poco el tiempo inspiratorio y disminuimos obviamente la frecuencia respiratoria programada. Ya era un paciente que tenía un drive respiratorio bastante aumentado. Veamos este otro caso. Fíjense acá que a diferencia del otro caso, si analizamos el inicio del primer ciclo, es iniciado por el ventilador mecánico. En este caso, el doble gatillaje es generado por un gatillaje reverso. Y ahí cuando veamos ahora el gatillaje reverso, les voy a explicar cómo podemos diferenciarlo de este doble gatillaje asociado a un drive respiratorio aumentado. ¿Ya? Entonces, el paciente con un doble gatillaje por un drive respiratorio aumentado, vamos a tener que el primer ciclo lo va a iniciar el paciente. Cuando le midamos una maniobra de P01 nos va a dar valores muy por sobre, o sea, muy bajos, ¿cierto? Más bajos que menos 2, menos 3 centímetros de agua. Y cuando apliquemos una pausa, que es un diferencial clave para diferenciarlo, una estrategia para diferenciarlo del gatillaje reverso, es aplicar una pausa expiratoria de aproximadamente unos 10 a 15 segundos, en los cuales, si es que el paciente está con un drive respiratorio bastante aumentado, y usted le aplica una pausa expiratoria, el ventilador lo más probable es que le cancele la maniobra, ¿cierto? Porque el paciente está exhalando, está realizando un esfuerzo dentro de la maniobra, ¿ya? Es lo mismo que pasa en una pausa inspiratoria. Si uno trata de medir mecánica pulmonar con el paciente despierto, uno hace una pausa inspiratoria y va a cancelar la maniobra, ¿ya? O va a estar completamente alterada la medición, ¿ya?
Pero cuando uno aplica esa pausa expiratoria y es gatillaje reverso, y van a entender por qué cuando lo explique ahora, eh, no va a haber ningún tipo de actividad, ¿ya? Ningún tipo de actividad. Fíjense que es muy común encontrarse esto, sobre todo en pacientes con tubos orotraqueales tapados, ¿cierto? Fíjense, acá no tenemos prácticamente flujo. Paciente típico, paciente obeso mórbido, con tubo orotraqueal de un diámetro muy pequeño, ¿ya? Que la posición de la cabeza, flexión de cabeza y cuello generaba el pinzamiento del tubo orotraqueal, ¿ya? Y eso generaba obviamente que en algunos ciclos el paciente inspirara muy profundo, prácticamente suspirando para que le entrara algo de volumen. Por lo tanto, eso es lo que hacía y por eso se producían estos dobles gatillajes. Pero lo que acá estaba generando eso, el aumento del trabajo respiratorio, era que una obstrucción severa y por lo tanto el paciente realizaba un esfuerzo inspiratorio muy importante, prolongaba más allá su tiempo inspiratorio neural y su esfuerzo inspiratorio. Por lo tanto, en ese caso lo que tenemos que ir a hacer es permeabilizar vía aérea. Por eso es tan importante la curva de flujo también, para ver si hay algún signo de obstrucción que también explique por qué el paciente está con un drive respiratorio tan aumentado. Fíjense otro caso acá de doble gatillaje, en el cual se ve mucho artefacto ya asociado a secreciones, y fíjense que la curva de flujo expiratoria no alcanza a llegar a cero. ¿Ya? Por lo tanto, el chequeo de cómo está esa vía aérea artificial, ya sea el tubo orotraqueal o la cánula de traqueostomía, es clave. ¿Ya? Acá otra forma de doble gatillaje, que acá se presenta ciclados prematuros. Tenemos dobles gatillajes que son iniciados por el ventilador mecánico. ¿Ya? Esto es el caso de gatillaje reverso, en que es producido por una contracción diafragmática refleja. Ya lo vamos a ver, pero es importante que sepan que los dobles gatillajes no todos van a ser generados por un drive respiratorio aumentado, sino que hay algunos casos, sobre todo estos pacientes que están bajo nivel de sedación profunda o la transición de despertar, que va a ser por una contracción diafragmática refleja, en una gran cantidad de los casos que hemos visto, sobre todo en los pacientes con COVID. ¿Ya? Fíjense en este otro caso. Tenemos ahí un esfuerzo del paciente bastante importante. Doble gatillaje ahí al final de la primera parte. Tenemos otros tipos de asincronías que aparecen por ahí, ¿ya? Pero fíjense los dobles gatillajes ahí asociados a un alto drive respiratorio. Fíjense en esta foto, de este caso, que es cortesía de un colega brasileño, Angelo Roncalli, en el cual podemos apreciar que tenemos doble gatillaje en todos los ciclos, ¿cierto? Y fíjense que, obviamente, claramente se puede ver que el primer ciclo iniciado por el paciente, pero Angelo, fíjense que la única estrategia que utilizó en este caso fue aumentar el tiempo inspiratorio. Obviamente, si aumentamos el tiempo inspiratorio, vamos a aumentar el tiempo en el cual se mantiene esta presión de 15 centímetros de agua durante la fase inspiratoria. Pero fíjense que iba más relacionado por un tema de tiempo inspiratorio neural que por un aumento del drive respiratorio. Porque Angelo, solo al aumentar el tiempo inspiratorio, fíjense lo que fue pasando en esta secuencia. Ya en esta secuencia, cuando aumentó de 0,50 a 0,90, fíjense cómo desapareció el doble gatillaje, pero tenemos todavía esta concavidad en la curva de presión y este retorno rápido a cero en la curva de flujo expiratorio, que nos indica que el paciente continúa exhalando más allá del tiempo inspiratorio programado en el ventilador mecánico. Por lo tanto, lo que hizo fue aumentar un poquito más el tiempo inspiratorio, y fíjense que ahí desapareció completamente. ¿Ya? Un caso claro de tiempo inspiratorio neural, ¿ya? Mayor al tiempo inspiratorio programado en el ventilador mecánico. Fíjense en este otro caso,
que es en un modo binivelado, que tenemos una limitación muy importante en el flujo expiratorio, mucho artefacto en la gráfica y muchos doble gatillaje, ¿ya? Típico caso, como les decía, de paciente que empieza muy hipersecretor, con obstrucción de vía aérea artificial, y eso obviamente produce que el paciente empiece a respirar un poquito más prolongado y con un esfuerzo inspiratorio mucho más importante. Por lo tanto, tenemos que ir a evaluar sí o sí cómo está esa vía aérea artificial. Fíjense este otro caso, cortesía de un exalumno de los talleres que hacemos, en los cuales está un paciente en modo controlado por volumen. Ya podemos ver acá los grandes esfuerzos que hace en el primer ciclo. Y lo que hizo Pablo también fue evidenciar cómo estaba el target respiratorio de este paciente, cómo estaba la P01, y ahí nos va a mostrar el valor, estaba en menos 2,8 centímetros de agua, ¿ya? Muy cercano a menos 3 centímetros de agua, menos 3,2, si se fijan acá, menos 3,3, menos 3,1, paciente con un drive respiratorio bastante alto, ¿ya? Lo más probable es que este paciente está despertando, ¿cierto? Está en un modo controlado por volumen, y lo mejor sería en ese caso evaluar si es que el paciente tolera un modo espontáneo, ¿cierto? Controlado por presión, o si es que no lo tolera todavía, evaluar, obviamente cambiarlo a un modo controlado por presión, si es que está dentro de los objetivos y los planes progresar en el destete de ese paciente. Si no es así, claramente el paciente está con un drive respiratorio aumentado y hay que optimizar el nivel de sedación en este caso. De nuevo, fíjense acá en la flecha azul, es cierto, que nos indica el doble gatillaje en la curva de presión, y la flecha roja en la curva flujo-tiempo, ¿ya? Iniciados acá por el paciente. En estos casos tenemos también un caso de paciente con drive respiratorio aumentado, pero que el esfuerzo con el cual continúa el paciente posterior a que cicló el ventilador mecánico a fase expiratoria no es capaz de vencer nuevamente el umbral de sensibilidad inspiratoria, por lo tanto no se genera doble gatillaje, a diferencia de estos dos últimos ciclos, donde sí el esfuerzo con el cual persiste el paciente una vez que cicló el ventilador mecánico a fase expiratoria, es capaz de vencer nuevamente el umbral de sensibilidad inspiratoria, y por eso se produce doble gatillaje. Y este es uno de los tipos de asincronías más frecuentes que hemos visto en esta época. ¿Y por qué ha sido tan frecuente? ¿Ya? ¿Qué es lo que es el gatillaje reverso? El gatillaje reverso es un fenómeno de un tipo de asincronía que fue descrito recién en el año 2013, ¿ya? Por Akumiñaki y colaboradores en el trabajo publicado en la CHEST. Y lo que se dieron cuenta es que ellos estaban llegaron por casualidad a ese hallazgo, ¿ya? Se dieron cuenta que en algunos ciclos, en desfase a la insuflación, ¿cierto? Pasiva por parte del ventilador mecánico, se producían ciertos ciclos o disminuciones de presión esofágica en desfase a a este inicio pasivo por parte del ventilador mecánico. También se dieron cuenta que se producía cierta relación, quiere decir que a veces el ventilador mecánico iniciaba un ciclo e iniciaba un gatillaje reverso, el otro ciclo se comportaba normal, pero luego volvía a aparecer este fenómeno y así definieron ciertas relaciones también. Pero ¿qué pasa con este fenómeno? El ventilador mecánico genera un estímulo externo, ya que va a insuflar los pulmones, pero también va a generar cierto grado de estímulo a nivel de receptores, en caja torácica, a nivel pulmonar y a nivel de vía aérea. ¿Ya? Va a estimular algunos receptores de estiramiento. Eso va a enviar una señal al centro respiratorio, el cual a su vez va a enviar otra señal para que se produzca la contracción refleja del diafragma. Por lo tanto, es un fenómeno en el cual este estímulo externo, ya, de insuflación pasiva de los pulmones por parte del ventilador mecánico, va a generar esta contracción diafragmática refleja, ¿ya?
Por lo tanto, es muy importante porque esta va a ser una clave para diferenciarlo del doble gatillaje cuando es por un alto drive respiratorio. Porque si yo inhibo este estímulo, yo ceso este estímulo, por ejemplo, con una pausa expiratoria, yo lo que voy a hacer es poner en evidencia si es que este doble gatillaje se está produciendo por un drive respiratorio aumentado, o porque simplemente tengo un tiempo inspiratorio neural mayor al del programado en el ventilador, o si es que se está produciendo por una contracción diafragmática refleja, secundaria si esto hay insuflación pasiva por parte del ventilador mecánico. Porque si yo tengo una contracción diafragmática refleja, secundaria a la insuflación pasiva, si yo detengo esta insuflación pasiva con la pausa expiratoria, obviamente no va a haber estímulo y no se va a producir la contracción diafragmática refleja. Por eso es una herramienta diagnóstica realizar esta pausa expiratoria. Fíjense cómo varían los volúmenes, cómo varía la presión transpulmonar, la presión meseta o plató y la presión de distensión de vía aérea o driving pressure cuando se producen estos dobles gatillajes asociados a estos gatillajes reversos, a esta contracción diafragmática refleja, que puede o no, según la magnitud de esta contracción, generar doble gatillaje. Obviamente, si no es lo suficientemente intensa para vencer el umbral de sensibilidad inspiratoria, no va a ser capaz de gatillar otro ciclo. Pero si es así, se va a producir el gatillaje de un segundo ciclo. Fíjense cuando se compara con los ciclos mandatorios, pero que no presentan doble gatillaje, que el volumen prácticamente supera el doble, ya de 7 a 16 ml por kilo de peso ideal, aumento en presión transpulmonar de 9 a 23 centímetros de agua, presiones de meseta de 30 a 36, y presiones de distensión de vía aérea de 10 a 28 centímetros de agua. Claramente estamos muy por fuera de nuestros límites de ventilación mecánica protectora. Entonces, fíjense en la diferencia con el doble gatillaje cuando es iniciado por el paciente, cuando es asociado a un alto drive respiratorio o un tiempo inspiratorio neural mayor al del programado en el ventilador mecánico. Fíjense que acá en la curva de presión-tiempo y de presión esofágica, en esta línea, ¿cierto? En este rectángulo, en esta área sombreada que de un tono celeste, ¿cierto? Acá en este primer límite podemos ver que el inicio, ¿ya? Del primer ciclo está dado completamente por el ventilador mecánico, ¿cierto? Nosotros trazamos una línea acá que inicie, que indique el inicio del ciclo por parte del ventilador mecánico y en ningún, tanto en la curva de flujo como de presión esofágica no tenemos, perdón, de curva de presión esofágica no tenemos actividad por parte del paciente, ¿cierto? Sino que se produce en un cierto desfase, perdón. ¿Ya? Acá inicia el ventilador mecánico, pero el paciente inicia en este punto, ¿ya? Su fase inspiratoria. ¿Ya? Acá se empieza a contraer el diafragma. Y también se puede ver una disminución, una depresión acá en la curva de flujo inspiratorio. Pero hay un desfase, y eso es lo que significa esta sigla DP, diferencia de fase, ¿ya? Entre el inicio de la contracción por parte del diafragma versus el inicio del ciclo por parte del ventilador mecánico. Toda esta fase, toda esta diferencia en tiempo es la diferencia de fase. Y si usted esa diferencia de fase la divide por este tiempo total del ciclo respiratorio y la multiplicara por 360, le daría un ángulo de fase. Y el ángulo de fase en términos muy simples. Un ángulo de fase normal es un ángulo de fase de 0 grados. ¿Y qué quiere decir 0 grados? Que inicia al mismo tiempo el ciclo del ventilador y el esfuerzo inspiratorio del paciente. Eso significa 0 grados. Acá obviamente hay un desfase entre el inicio por parte del ventilador mecánico y por parte del paciente. ¿Ya? Es súper importante, sí, como les digo, evaluar si es que efectivamente estamos ante la presencia de una contracción diafragmática refleja, porque hay algunos casos de drive respiratorio aumentado en los cuales el primer ciclo también los inicia el ventilador mecánico y después ingresa al paciente. Por eso es fundamental hacer esta inhibición del estímulo con una pausa expiratoria para evidenciar si es que tenemos algún tipo de actividad en ese periodo de pausa. Porque si es así, lo más probable es que sea por un drive respiratorio aumentado o porque el tiempo inspiratorio sea mayor al del ventilador mecánico, a diferencia
que si usted aplica una pausa expiratoria y no hay ningún tipo de actividad, eso correspondería a un gatillaje reverso. Lo mismo acá, para que vean, este es un caso de doble gatillaje en pacientes con muerte cerebral, ¿ya? Por lo tanto, mucho ojo con ese tipo de paciente, al igual que los autogatillajes por oscilaciones cardíacas, ¿ya? Este es un trabajo de un grupo argentino de este año, del 2020, en el cual se evalúan algunas estrategias para tratar de modificar este reflejo, ¿ya? Tratar de abolir este reflejo o atenuarlo, ¿ya? Estas son las relaciones más frecuentes. 1:1, 1:2 y 1:3. ¿Ya? Pero sin duda las más frecuentes son 1:1 y 1:2. ¿Qué significa esto? En una relación 1:1, que por cada ciclo que tengo hay un gatillaje reverso. Una frecuencia de 1:2 quiere decir que yo tengo en un ciclo un gatillaje reverso, el siguiente ciclo es normal, y el siguiente vuelve a ser un gatillaje reverso. Y así. Fíjense que está asociado principalmente en los primeros trabajos a niveles de sedaciones más profundos en pacientes con distrés, ya en este trabajo también pacientes con distrés en una fase temprana, y pacientes con volúmenes corrientes más bajos, ¿ya? Y también de acuerdo a dosis de fentanil. Fíjense lo que funcionó como estrategia para disminuir esta contracción diafragmática refleja en este trabajo fue en aquellos dobles gatillajes que presentaban, gatillajes reversos que generaban doble gatillaje o no presentaban doble gatillaje. Cuando presentaban doble gatillaje y le disminuyeron la frecuencia respiratoria, iban disminuyendo 5 puntos por minuto por 3 minutos, ¿ya? Se encontraron que aumentaba este, este fenómeno, pero en aquellos gatillajes reversos que no generaban doble gatillaje, ¿ya? Que en el fondo se producía esta contracción diafragmática refleja, pero que no producía doble gatillaje, disminuyó significativamente este reflejo, ya cuando se disminuía la frecuencia respiratoria. Es muy variado y solo hay reporte de casos, salvo en este trabajo, que uno de los primeros que empieza a abordar de manera un poquito más amplia el tema de cómo abordar este tipo de fenómeno, pero hay otros trabajos en los que han demostrado que aumentar el volumen corriente, ya hasta límites de 8 ml por kilo de peso ideal, ha demostrado inhibir también este reflejo, que es lo que vamos a ver en algunos casos clínicos ahora, ¿ya? Este reporte de casos que demostró que aumentando el volumen corriente, pues, si pueden ver ahí, de 6 a 8 ml por kilo de peso, lograron disminuir este aumento de presión meseta y driving pressure que generaban el gatillaje reverso, ya de 42 centímetros de agua a 27 la plató o meseta, y la presión de distensión de vía aérea de 27 centímetros de agua a 12 centímetros de agua. ¿Ya? Esto es lo que les decía, también tendría un patrón injurioso de insuflación, ¿ya? Lo que haría esta contracción diafragmática refleja sería una redistribución del gas alveolar generando una elongación de las zonas dependientes, una redistribución y una sobredistensión de estas zonas, ¿ya? A pesar de tener un volumen corriente constante, ¿ya? Tomaría parte de ese volumen y lo distribuiría hacia zonas dependientes. En este trabajo por Yoshida y colaboradores, equivalente esa distensión a como como si estuviese siendo ventilado el paciente con 15 ml por kilo de peso ideal. Fíjense en esta gráfica, tenemos arriba la curva presión-tiempo, flujo-tiempo, volumen, nivel de elongación o la elongación local de las zonas no dependientes y las zonas, y las zonas dependientes, perdón. Y fíjense cómo aumenta la elongación de las zonas dependientes cuando se produce este fenómeno de gatillaje reverso. En este caso, es un gatillaje reverso, fíjense que no genera doble gatillaje. Entonces, fíjense lo que pasa en la gráfica. Tenemos estos ciclos, ¿cierto?, que no son iniciados por el ventilador mecánico, pero fíjense que acá se produce esta disminución de presión de vía aérea, esta alteración también al unísono de la curva de flujo inspiratorio, porque el paciente está iniciando su fase inspiratoria acá. Acá está
generándose la contracción diafragmática. Y dura todo esto. Por eso se produce acá también una disminución importante de la presión de vía aérea cuando el ventilador cicla fase expiratoria y este retorno rápido del flujo expiratorio hacia flujo inspiratorio. ¿Ya? Porque acá se está produciendo la contracción diafragmática refleja secundaria esta insuflación pasiva por parte del ventilador mecánico. Hay varios tipos de fenotipos que también fueron descritos este año en agosto de 2020, ¿ya? Y depende de en qué punto se produce la contracción diafragmática refleja. Puede ser de manera más temprana, a la mitad del ciclo, o ya finalizando la fase inspiratoria. Este es el trabajo que les mencionaba, ya que se produce este fenómeno en el cual el ventilador mecánico insufla de manera pasiva, se produce esta ¿cierto? Activación de estos receptores a nivel de caja torácica, a nivel pulmonar y a nivel de vía aérea, y por mediación también de reflejos corticales se produciría esta activación diafragmática refleja secundaria a la activación del centro respiratorio. Es lo que describen esta diapositiva. Siempre aparece, como les digo, de manera específica y repetitiva en una cierta relación. Se fijan acá las relaciones, acá tengo un gatillaje reverso, acá el ciclo está normal sin gatillaje reverso, acá hay otro. Esta es una relación 1:2. ¿Ya? Puede variar, puede ir variando también, obviamente, esta relación. Otro caso de doble gatillaje asociado a gatillaje reverso, primer ciclo iniciado por el ventilador mecánico y después en desfase se produce la contracción diafragmática refleja en un paciente con un nivel de sedación profundo, ¿ya? O que está en vía de despertar. Entonces, tenemos ahí ciertas claves. Un paciente bajo un nivel de sedación profundo, obviamente con bloqueo neuromuscular no vamos a tener presencia de este reflejo. Volúmenes corrientes más bien bajos. Lo mismo, ¿ya? Doble gatillaje acá, pero asociados a gatillaje reverso. Fíjense que se produce acá en desfase el inicio por parte del ventilador mecánico y por parte del paciente. Fíjense en este caso clínico, en el cual tenemos un caso de gatillaje reverso en relación 1:1, tenemos gatillaje reverso en todos los ciclos. Yo creo que han visto esta forma de curva, que es la misma forma de curva asociada al ciclado prematuro, pero que la causa obviamente es completamente diferente a lo que se ve en la gráfica. El gatillaje reverso del ciclado prematuro. Uno es por un alto drive respiratorio y el otro es por un drive respiratorio deprimido. Fíjense, tenemos acá un caso de gatillaje reverso en una relación 1:1. Lo que hicimos acá fue aumentar el volumen corriente, ya, a expensas de aumentar la presión inspiratoria. Fíjense cómo cambió después de esa titulación. Espérense. Parece que está más adelante ese caso resuelto. Fíjense que acá lo que nos resultó, este otro exalumno, nos va a mostrar también caso de gatillaje reverso en relación 1:1, que ahí produce doble gatillaje. Y la estrategia que a él le funcionó fue aumentar la frecuencia respiratoria. Ya acá está en 30 por minuto, y lo que Diego hizo fue aumentarla a 35 y logró revertir este reflejo. Como les digo, hay que evaluar a cada paciente. En algunos pacientes funciona la estrategia de aumentar la frecuencia respiratoria, en otros disminuir la frecuencia respiratoria y en otras aumentar el volumen corriente. Cuando gastamos esas opciones, ya la única solución, si el objetivo es no progresar en la desconexión, es optimizar sí o sí el nivel de sedación y quizá bloquear neuromuscular al paciente, realizar bloqueo neuromuscular. Fíjense en este caso, también un caso de gatillaje reverso, todavía no vemos la contracción, pero va a empezar a aparecer, ahí empieza a aparecer en el tercer ciclo, no tan acentuada, pero vamos a ver que se va a empezar a acentuar cada vez más, en este primer ciclo ya mucho más, ¿cierto? Y pueden ver que ahora es una relación de 1:3, ¿cierto? Ahí produce doble gatillaje. Ahí también en ese ciclo. Y esa es la programación. Presión inspiratoria de 12.
Y esta es la imagen cuando le aumentamos la presión inspiratoria a 14 y por ende aumentamos un poquito más el volumen corriente, llegando a 8 ml por kilo de peso ideal en este paciente. ¿Ya? Logramos revertir este reflejo en este paciente. En algunos pacientes, una vez que se inhibe este reflejo y se restablecen estos parámetros originales, no vuelve a aparecer en el reflejo. En otros pacientes sí. ¿Ya? Fíjense en este caso también de gatillaje reverso. Una relación 1:1, en el cual vamos a ver ahí en vivo cómo se va inhibiendo el reflejo a medida que modificamos los parámetros del ventilador mecánico. Aumentamos la presión inspiratoria a 14, un poquito el tiempo inspiratorio. Vamos a ver que a ratos persiste esta contracción, en que todavía ahí se produce contracción diafragmática refleja, tenemos disminución todavía de presión de vía aérea, alteración obviamente de la curva de flujo expiratorio. ¿Ya? Podemos ver que en ese primer ciclo vuelve a aparecer, en el segundo ciclo también, entonces le aumentamos un poquito más la presión inspiratoria, un poquito más el tiempo inspiratorio, y ya con esa titulación, fíjense cómo va a empezar a atenuarse y a desaparecer ya este reflejo. ¿Ven? Ya en esta parte del video ya prácticamente no tenemos una alteración ahí en la curva. Y para que vean lo rápido que revierte, entonces con una modificación de parámetros van a poder presenciar muy rápidamente si el paciente va a revertir el gatillaje reverso o no. Ya se ven los primeros ciclos. Entonces, esto es lo que yo les decía, una estrategia, una forma de diferenciarlo del otro doble gatillaje es realizar una pausa expiratoria. Pues si tenemos un doble gatillaje asociado a gatillaje reverso, o tenemos la sospecha de gatillaje reverso, porque el paciente está bajo un nivel de sedación muy profunda, todos los ciclos están iniciados por el ventilador mecánico, realizamos una pausa expiratoria, y obviamente, como cesa este estímulo, vamos a ver que dentro de este periodo de fase expiratoria, de pausa expiratoria, no vamos a tener ningún tipo de actividad. A diferencia que tuviésemos un doble gatillaje o presencia de un drive respiratorio aumentado, donde el paciente sea el que efectivamente está realizando este trabajo respiratorio, cuando realicemos la pausa vamos a tener un esfuerzo por parte del paciente. Y lo más probable es que el ventilador cancele la maniobra de pausa expiratoria. Lo que vemos acá, obviamente, fíjense casos de doble gatillaje, pero cuando se aplica una pausa expiratoria no tenemos ningún tipo de actividad y obviamente cuando soltamos la pausa expiratoria y vuelve el estímulo, se vuelve a producir esta contracción diafragmática refleja. Y eso es lo que pasa en este caso, fíjense, tenemos doble gatillaje, donde es iniciado el primer ciclo por el ventilador mecánico y después el segundo es debido a la contracción diafragmática refleja, ¿ya? Y eso lo que hicimos acá fue aplicarle la pausa expiratoria. Nada más que tenía un tremendo autopipe este paciente porque tenía medio obstruido el tubo orotraqueal. Pero fíjense que cuando aplicamos pausa expiratoria, no había ningún tipo de actividad. Volvemos a hacer la pausa expiratoria, ningún tipo de actividad, y cuando soltamos, vuelve a aparecer el doble gatillaje. Caso de doble gatillaje acá por gatillaje reverso. Veámoslo de nuevo, hacemos la pausa expiratoria, soltamos la pausa expiratoria y vuelve a aparecer el gatillaje reverso. Pero dentro del periodo de pausa expiratoria no hay ningún tipo de actividad. Lo único que vemos acá es un tremendo autopip, ¿cierto? Es lo único que podemos apreciar. Fíjense este otro caso, otro exalumno, que también caso de doble de gatillaje reverso, perdón, en relación 1:1. Entonces, lo que hizo Diego fue lo mismo, optimizar un poquito el volumen, según rango de parámetros de ventilación mecánica protectora, por lo tanto fue aumentando un poquito la presión inspiratoria. Ahí todavía falta un poquito, todavía no logra inhibir el estímulo, y ojo que no siempre se va a inhibir el estímulo, como les digo, está aumentando un poquito el tiempo inspiratorio. Siempre cuando hagan estas modificaciones, háganlo de acuerdo a los parámetros de ventilación mecánica protectora. Y
no se queden más allá de un par de ciclos. Esto revierte muy, o sea, es muy fácil saber en los primeros ciclos si va a revertir o no. ¿Ya? Fíjense ya cuando titula en 10 centímetros de agua la presión inspiratoria, en este caso logró revertir acá el estímulo. Y fíjense que lo que va a hacer ahora es ver si es que disminuyendo los parámetros a los originales, vuelve o no el estímulo. O sea, vuelve o no la contracción diafragmática refleja. Y fíjense que cuando restableció los parámetros no volvió a aparecer esta contracción diafragmática refleja. En algunos pacientes vuelve a aparecer, en otros no. Otro caso cortesía de un exalumno de los talleres, fíjense, doble gatillaje en todos los ciclos. Ya iniciamos por el ventilador mecánico. Y lo que hizo Roberto acá, fíjense, en la frecuencia respiratoria de este paciente. Perdón, acá, en este siguiente video, modificó la frecuencia respiratoria. Lo que hizo acá fue, perdón, disminuirla. Ya, fíjense, disminuye la frecuencia respiratoria. Y fíjense lo rápido que revierte. Vean. Miren cómo revierte rápido. ¿Ven? En los primeros ciclos vamos a saber si responde o no a esa estrategia. Si no responde a ninguna, se va a tener que optimizar o el nivel de sedación, obviamente, o de acuerdo a la severidad del caso, realizar un bloqueo neuromuscular. Ya si esto está empezando obviamente a comprometer al paciente desde el punto de vista de intercambio de manera muy, muy drástica. Y el último caso, gatillaje reverso, fíjense también gatillaje reverso en relación 1:1, un volumen corriente de 420 ml. Fíjense cuando ese volumen se aumentó un poquito a 450, se logró revertir el gatillaje reverso. Incluso lo que hizo esta colega fue pasarle un par de segundos a modo espontáneo para cerciorarse que se estaba enfrentando a un gatillaje reverso, y fíjense que no tuvo ningún tipo de actividad en espontáneo, obviamente. Al no haber estímulo, no se produjo este fenómeno. Y para que vean también una publicación descriptiva reciente que aproximadamente un 35% de los dobles gatillajes por gatillaje reverso y el resto por doble gatillaje iniciado por el paciente o asociado con un alto drive respiratorio, un tiempo inspiratorios neurales mayor a los programados en el ventilador mecánico. Los invito a conectarse a esta página, que es una página que tengo ya hace 2 años, que ya está descontinuada, pero todavía está ahí con muchos casos clínicos, porque nos mudamos a otra página de Facebook, también a Instagram, pero que acá está el link. La última publicación es el link a la nueva página de Facebook, donde estamos actualizando todos los casos y todas las publicaciones que van saliendo del tema. Así que muchas gracias por la invitación a César, muchas gracias a ustedes por la atención, y quedo abierto a las preguntas si las quieren hacer al micrófono abierto. Ya, ese es mi correo más directo para que me puedan hacer cualquier consulta, o si quieren compartir, quieren que les comparta más información, o si también quieren información sobre los talleres que hacemos de la futura fecha y las diferentes modalidades. ¿Ya? Así que quedo abierto ahora a sus preguntas.